Bien. Sí, ella cocina. Ok, vamos a ir. Pero eso tú no se lo puedes poner. Ah, sí. Ok, vamos a salir. ¿Estamos al aire? Ah, ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. One, two, test. Bueno, muy buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando en este momento por la señal de Spreaker.com y a todos aquellos que nos están viendo a través de la señal de video de MRH TV. Bienvenidos sean a nombre de los pastores Eduardo y Rosana Roncal. Le damos la más cordial bienvenida a este su estudio bíblico. Este es la escuela bíblica a los pies del maestro. Quien te habla, el ministro Manuel Márquez, te da la bienvenida y te invita a que tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra en todo tiempo, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado. En el nombre de Jesús. Gracias que hemos podido llegar aquí con protección, con tu protección, Señor. Y estamos deseosos de aprender tu palabra, Señor. Bendecimos cada vida que en este momento nos está escuchando en vivo, en directo, nos está viendo en el nombre de Jesús. O aquellos que nos van a escuchar o ver en diferido, también bendecimos esas vidas y declaramos que esta palabra es una semilla incorruptible que va a caer en sus corazones y que va a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver quién está escribiendo acá, Fabián. Bueno, ya empezamos, Fabián. Si es que estás ahí escuchándonos, ya estamos al aire. Bien, me dieron un complaint, pero no le voy a decir quién me dio complaint. Pero me dijeron, no has enseñado nada. Así que dije, ok, está bien, tampoco no puedo hacer milagros en 60 minutos, no, en menos de 60 minutos sobre Mateo, porque imagínense, si yo le enseñara todo lo que tengo en Mateo, acá es imposible darlo en 45 minutos. Pero vamos a hacer un pequeño review, un pequeño repaso en cuanto a lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito más entre lo que es Mateo. Mateo, en hebreo, es conocido como Mateo Leví de Alfeo o Mateo el Evangelista. Y fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret, ¿no? Y hemos aprendido que el Evangelio de Mateo, pues es la autoría de Mateo. Y, por supuesto, se recuerdan que Marcos y Lucas jalaron de Mateo para escribir el Evangelio de Marcos y de Lucas, más no Juan. Consideramos los 3 evangelios sinópticos, ¿se acuerdan? Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico porque viene una palabra compuesta que dice que se puede ver lo mismo. Se puede ver lo mismo y efectivamente puede ver lo mismo en Mateo, en Marcos y en Lucas. O sea, se pueden leer en paralelo y vamos a encontrar las mismas historias o mayormente las mismas historias. El nombre de Mateo, porque yo no dijiste qué significa Mateo. Ok, como quieren información, vamos ahí. Mateo proviene del griego mataios y del arameo matai. Y es una forma de corta del hebreo mataya, que significa don de Jehová o don de Dios. ¿Querían información? Ahí va la información. Mateo proviene del griego mataios, o macaíos, perdón, y del arameo matai, con doble T, matai, y en una forma corta del hebreo mataya, que significa don de Yah o de Dios o de Yahweh. Mateo es citado en los evangelios sinópticos como Leví, hijo de Alfeo. Fue un publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Usted lo puede encontrar eso en Mateo 9:9 y Marcos 2:14 o en Lucas 5:27. Repito, Mateo 9:9, Marcos 2:14 o Lucas 5:27. Hay algunas pequeñas diferencias en cuanto al tratamiento que da Mateo a los distintos evangelios. En el evangelio de Lucas se le llama Leví. En el de Marcos se le da el nombre de Mateo en la lista de los apóstoles, pero es llamado Leví cuando se relata la historia de su vocación. Según estos 3 evangelios sinópticos, lo dejó todo al ser llamado por Jesús. Ese mismo día, cuando Jesús lo llamó, dice que él dejó todo e hizo. Ese mismo día se hizo una gran fiesta a la que asistieron Jesús y sus discípulos. ¿Ok? Les estoy dando como le digo, hay mucha información. Los invito a escuchar el programa que está saliendo de 9:30 a 12:30 y no es comercial, sino que ahí he tocado bastantes puntos que sería imposible por cuestión de tiempo y de espacio poder tocarlos todos los días, ¿no? Pero vamos a ver en la medida de lo posible qué más podemos aprender en la semana. Y ¿se acuerdan que vimos la genealogía, ¿no? En Mateo
¿En qué capítulo de Mateo? 17. Mateo 17, ¿cierto? ¿O no? 1:17. Claro, Mateo 1, exacto, 17, ¿no? Capítulo 1, donde habla la genealogía de Jesús. Y descubrimos muchas cosas que, vuelvo y le digo, tengo aquí en mi apunte. Y si usted revisa la clase de la semana pasada, pues va a poder encontrar más luz al respecto. Pero hoy vamos a hablar de Marcos, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ver. Dijimos que los 4 evangelios, ¿no? Canónicos porque están incluidos dentro del canon de la iglesia, dentro, pudiéramos decirlo, de la legalidad de la iglesia reconoce Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los evangelios canónicos. Pero sinópticos solamente se refiere a Lucas, Marcos y Mateo. Sinópticos porque permite ver la misma historia en 3 formas diferentes. Y lo comparábamos los 4 evangelios al edificio más grande del mundo, o a un edificio que usted pueda nombrar cualquiera, como el Empire que tiene 4 lados, ¿no? Es un solo edificio, pero tiene 4 vistas. Entonces los evangelios es igual, es una sola historia, es una sola verdad, pero vista desde 4 ángulos diferentes, ¿no? Y hablamos, ya lo pasamos, hablamos lo que es testamento, los evangelios sinópticos, cogimos eso también, estoy tratando de avanzar, y hablamos de las 2 fuentes, ¿se acuerdan? La teoría de las 2 fuentes, una que dice, postulada por primera vez por Christian Weiss, sostiene que los versículos comunican los 3 evangelios, lo que se denomina material de triple tradición. Quiere decir que Mateo jaló de Marcos y Lucas también jaló de Marcos, y los 3 se combinan, por eso se llama sinópticos, porque usted puede ver lo mismo, tal vez con una diferencia, pero también la otra fuente era la fuente Q, que es un documento hipotético, porque al final de cuentas no se ve, o sea, es histórico, pero no es algo palpable. Y la fuente Q, que en alemán quiere decir Quelle, o fuente, contenía supuestamente que exclusivamente las palabras de Jesús, o lo que le llaman las logias, ¿no? Y de ahí, hay 2 fuentes de información para los evangelios. Una que dice que Mateo y Lucas jalaron de Marcos, y otra que dice que hubo una fuente Q de la cual Mateo y Lucas también agarraron algo para informar, pero Juan no pertenece a ninguna de estas 2 fuentes. Entonces eso es muy importante. Cuando lleguemos al evangelio de Juan entenderemos por qué no. Ahí hablábamos de la fuente Q. La fuente Q da información para Mateo, para Lucas y también para Tomás, porque hay un evangelio según Tomás. Pero la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana, la iglesia católica mundialmente, no lo aceptó por no tener un fundamento legal. Pero existen escritos de Tomás y escritos de Santiago, pero no se aprobaron por falta de pruebas, ¿no? Por falta de exactitud. Entonces, por eso es que solamente en la Biblia, en lo que es el Nuevo Testamento, se considera Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los 4 evangelios, ¿ok? Esa es la fuente Q de lo que hablábamos la semana pasada. Es un documento hipotético que, según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos, habría sido utilizado como fuente por los autores de los evangelios de Mateo y de Lucas para componer sus obras respectivas. Es esa manera de conocimiento y de cultura, ¿no? Y hablamos de Mateo. Mateo, que probablemente es publicano, recaudador de impuestos, al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo. Es muy importante que note eso. Mateo fue testigo, Mateo estuvo en el asunto, Mateo estuvo en la jugada, por decirle. Mateo jugó el partido con Jesús, lo que no ocurre con Marcos, y ahora lo vamos a ver. También es llamado en los evangelios con el nombre de Leví, probablemente fue un judío helenizado, ¿ok? La fecha de Mateo se escribió su evangelio, noten este dato, se escribió en su forma primitiva entre los años 60 y 70, pero su redacción se hizo hacia el año 80. En el orden de los evangelios sinópticos, Marcos viene siendo el primero. Sin embargo, en esta Biblia vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero resulta que el evangelio de Marcos es más antiguo que el de Mateo. En su redacción, ¿ok? En su redacción. El idioma que usó Mateo, estamos revisando Mateo, fue empleado fue el arameo, que era la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había una mayor cantidad de judíos cristianizados. Acuérdate que Mateo
su evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos cristianizados, a esos judíos que habían sido ganados para Cristo, ¿okay? Por lo que en el evangelio de Mateo no se explican las costumbres judías, porque no es necesario, pues. ¿Me entiendes? Es como si yo le hablara a los peruanos. ¿Para qué le voy a explicar al peruano la historia si ya los peruanos saben la historia de Perú? ¿Me entiendes? Para que puedas entender. Pero Mateo se está dirigiendo a judíos que han sido ganados para el cristianismo, ¿no? Por eso dice, no explica las costumbres judías que los lectores se sabían de memoria, ni traduce los vocablos hebreos, ¿ok? Se dice que Mateo tomó el 50% del material de su evangelio de Marcos, ¿no? Y la parte restante de Fuente Q y los logia. Ya sabemos que los logia son los escritos supuestamente de Jesús, de la cual como te digo, no hay una certeza, pero históricamente se conoce así. Y Mateo, bueno, decíamos que escribió en arameo, era la lengua que utilizaban los judíos, porque es un evangelio destinado al pueblo de Israel. Sus escritos complementan y abarcan más que los de Marcos, pero siguen el mismo esquema. Aproximadamente Mateo tomó la mitad del material de Marcos. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Es un evangelio construido de manera sistemática y ordenada, con una estructura basada en 5 bloques, aunque yo les expliqué algo que yo creo que más está dividido en 8 bloques, pero no tenemos tiempo para revisar todo eso, pero está en la clase anterior. Ahora vamos con Marcos. Vamos con Marcos. Marcos es probablemente el secretario de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, principalmente de Pedro, ya que él no fue testigo presencial de los hechos que narra. Marcos narra en su evangelio que un joven, y esto es interesante, y esto le va a gustar, narra en sus evangelios que un joven cubierto con una sábana siguió a Jesús tras ser apresado. Pero nadie sabe quién fue ese joven. Pero hoy podemos, si nos da el tiempo, podemos dar una información que los va a fascinar. Muchos lo ven así, ¿no? Como que es el mismo Marcos, incluyéndose ahí en el relato. Pero resulta que ese asunto de Marcos, que está en Marcos 14, solamente en 2 versículos, en el 51 y en el 52, ese relato de ese joven que salió corriendo, que se tiró la sábana y se fue desnudo, no figura ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Es un dato muy interesante porque, pues, entonces, ¿quién fuese? Tranquilitos. Que a cada evangelio le he sacado una perla, porque no le puedo explicar todo el evangelio, si no tendríamos pues que quedarnos acá hasta las 10, 11 de la noche. Pero Marcos dice que en su evangelio se narra, y vuelvo, está en Marcos 14, 51 y 52, que un joven salió y dejó la sábana. ¿Ustedes habían escuchado eso? ¿Habían leído eso? Ahora lo vamos a ver, si es que da el tiempo, ¿ok? Entonces, Marcos escribió su evangelio, el primero de los sinópticos, hacia el año 50 y 60, bien, que es más temprano que Mateo. Mateo escribió en el 60 y 70, pero se publicó realmente en el 80. Por eso en el orden, Marcos es primero. Yo debía haber comenzado con Marcos, pero ustedes se hubieran confundido, pero en mi Biblia Mateo va primero. Sí, es verdad. Bueno, estamos aprendiendo. El idioma que utilizó Marcos fue el griego, ¿ok? Y desde Clemente de Alejandría, ¿ok?, es tradición situar el lugar de su composición en Roma. Se dice que el Evangelio de Marcos se escribió en la región de Roma. ¿Ok? Son datos importantes para ustedes que están aprendiendo. Y aquellos que el próximo martes van a dar su exposición, no tienen que repetir esto, porque acuérdense que no es una enseñanza. Si usted coge el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o de Juan, no va a decir lo mismo, porque no vale así. Pero usted puede coger un versículo, una parábola o una secuencia del Evangelio de Marcos, de Juan, de Lucas, bueno, ¿no? Y compartimos, ¿ok? ¿A quién va dirigido el Evangelio de Marcos? Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley. Bueno, porque es la gente que venía conociendo la ley. Y Marcos decía, bueno, ¿para qué vamos a prestarle atención a eso? ¿No?
a las cuestiones de la ley mosaica que no interesan a sus lectores y sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación. ¿Se dan cuenta cómo Mateo escribió a judíos cristianizados? Y no hace hincapié en las costumbres judías, pues son judíos, pues. Pero Marcos le escribe a cristianos provenientes del mundo pagano, o sea, convertidos, ¿no?, del paganismo, porque ya para qué ponerle interés a la cuestión de la ley mosaica si ellos vivían por la ley, esa gente que se convirtió anteriormente. Así que Marcos no fija el dictamen de su evangelio en eso, sino que más bien pone cuidado en explicar las costumbres judías, al revés. Mateo no le explicó nada a los judíos porque eran judíos, pero Marcos sí. Le voy a poner énfasis a las costumbres que sus lectores, ¿no?, desconocen, y por ello es que en el evangelio de Marcos hay una explicación un poco más clara. Bueno, Marcos debió escribir su evangelio basándose en relatos de los apóstoles y testigos presenciales de los hechos que describe. Así como más o menos debió haber escrito Marcos. Además, según una tradición antigua, se apoyó en material de primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús y que contenía las enseñanzas de Cristo y sus palabras. ¿Ok? Cambió el audio, me pareció. ¿No? Está bien, ok. Bueno, entonces, según una tradición, dice que Marcos se apoyó más en un material de primera mano que circulaba, ¿no? O sea, que eran dichos que se decían cosas después de la muerte de Jesús y que según parece contenían las enseñanzas de Cristo y sus palabras, lo que la tradición oral de los testigos y lo que se llaman las logias, ¿ok? O sea, las logias son, entiéndalo así, las logias son lo que tal vez Jesús estuvo escribiendo un diario y por ahí aparecieron. Se dice que es muy probable que Marcos se haya agarrado de toda esa información, ¿ok? Aunque la palabra de Dios, recuerden que dice en segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, nada es casualidad. Estamos dándole historia para que sepan de dónde sacó Marcos eso, todo. Pero mire, hermano, todo es inspirado por Dios. Dios es el que puso, Dios es el que proveyó el material tal vez para que ellos escriban todos los papiros y toda la información. Porque la escritura misma lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Entonces Marcos escribió en griego. Ya que por entonces el pueblo judío en su mayoría prácticamente le había vuelto la espalda a la buena nueva. La buena nueva era el evangelio, ¿no? O sea, el evangelio de Jesús, ¿no? La obra de Cristo. O sea, en realidad el pueblo judío no le hizo caso. Por lo que la iglesia se abría a los gentiles con mayor rigor. Por ello pone especial atención al rechazo que los judíos radicales sentían por Jesús. Su evangelio es el menos sistemático y de más pobre estilo. Marcos creo que solamente tiene 16 capítulos, si no me equivoco. Es un evangelio corto, ¿no? Un pobre estilo literario, ya que está redactado en estilo coloquial. Coloquial quiere decir, si no entienden ese término, o sea, Marcos escribió ese evangelio en el lenguaje que se hablaba entre esa gente, como decir, como si yo estuviera hablando con Berta, así, porque mira, mañana tenemos que sacar la carpeta, hay que llevarla donde la fornitura, así con ese estilo, o sea, así no hablan en Cuba, así no hablan en Perú, ¿cierto? O sea, Marcos usó el lenguaje coloquial, o sea, el del pueblo, la jerga, por decirlo de alguna manera, para hacerse entender, porque Marcos escribió en griego, ¿ok? Y el sistema, el evangelio es el menos sistemático y de más pobre estilo literario, o sea, carecía de tal vez esas terminologías elegantes o diferentes como las que usa Juan o como las que usa Mateo, ¿okay? O Lucas, por ejemplo. Lucas era doctor. Lucas se expresa en un lenguaje más profesional, mucho más diferente. Y Marcos utiliza mucho el presente histórico y su vocabulario es reducido y muy espontáneo. ¿Ok? Eso, déjame ver. Sí, ok. Eso es en cuanto a la información que tengo de Marcos. Ahora bien, déjame ver porque por acá tengo más. ¿Están aprendiendo? Ok, después revisamos, después vienen las preguntas y
Vamos a ver algunos datos más de Marcos. Bueno, aquí en estas notas tengo, ¿no? Que a más de uno puede sorprenderle la pregunta. Fíjese, sería como si nos preguntáramos de qué color era el caballo blanco de Santiago. Parece que es obvio que el Evangelio de Marcos ha sido escrito por Marcos. Sin embargo, la pregunta no es ociosa, por cuanto en parte alguna del Evangelio se identifica a su autor, y solo a partir del siglo II este Evangelio fue conocido como el Evangelio según San Marcos. O sea, es como quien dice, ustedes han escuchado ese dicho, ¿no? Dice, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Te estoy diciendo que es blanco, ¿no? O sea, igualito, o sea, en lo de Marcos, literalmente todos sabían que Marcos lo había escrito. O sea, que Marcos había recogido toda esa información. Entonces era obvio, era irrelevante. ¿Quién escribió lo de Marcos? Pues fue Marcos. ¿Ok? El testimonio más antiguo sobre la autoría de este evangelio procede de Papías, ya le voy a decir quién es Papías, y se remonta al año 140 aproximadamente. Papías era obispo, ¿no? Y se refiere a este evangelio en su obra, él tiene una obra que se llama Exegesis de los Oráculos de Jesús, y en uno de esos fragmentos se recoge en la historia eclesiástica que Marcos había escrito este evangelio. Adelante, adelante. Gloria a Dios. Ahora, toda la información posterior a Papías, que era un obispo que fue el primero que dijo ese evangelio, lo escribió Marcos, ¿no? Comenzando por el año 180, identifican a Marcos como autor del evangelio. Que el autor de este evangelio sea realmente Marcos parece fuera de toda duda. Por muchas formas, por el estilo en que escribe, el idioma, la forma como redacta, ¿no? Y desde el primer momento la tradición cristiana tendió a atribuir los evangelios a los apóstoles o a discípulos directos de Jesús. Por lo que si a pesar de esa tendencia toda la tradición considera de forma unánime como autor del evangelio a Marcos, ello solo puede explicarse si este fue el auténtico autor del texto. O sea, resumiéndote todo este trabalengua, definitivamente que fue Marcos. ¿Ok? No como Mateo y Lucas, que jalaron de Marcos, ¿no? Pero claro, tomaron información importante. Ahora, ¿quién era este Marcos? Los críticos identifican a Marcos como el Juan Marcos de los Hechos de los Apóstoles. Porque hay gente que acá viene la confusión y dice, bueno, ¿es Juan o es Marcos? Bueno, vamos a ver, vamos a usar nuestra Biblia. Mira, Juan, de sobrenombre Marcos, hijo de María de Jerusalén, en cuya casa se reunía la comunidad cristiana de esta ciudad. Lo pueden ver si ustedes buscan en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Hechos 12, 12. Sí. Capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, 12, 12. ¿Lo leo? Ya, si lo tienes ahí, léalo. Y habiendo reflexionado así, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 12, 12. Okay. O sea, Juan Marcos, ¿no? Juan de sobrenombre Marcos, hijo de María, ahí está la palabra, yo no lo estoy inventando, ahí está la palabra, ¿no? En cuya casa se reunía la comunidad cristiana. Ustedes ven ahí, habiendo considerado esto, llegó a casa el que tenía por sobre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora bien, Marcos, al que Pablo se refiere como uno de los ayudantes e intérpretes que colaboraba en la comunicación entre las iglesias, podemos ver Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Estamos identificando quién es este Marcos, ¿ok? O Juan Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10. 4:10. Sí, léelo, si está ahí, pila, léelo, hermano. 4:10. Sí. Sí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a nosotros, recibidle. O sea, fíjate, ahí Pablo se está refiriendo a Marcos como uno de los ayudantes e intérpretes, ¿no? O sea, este Marcos funcionaba pegado a Pablo, ¿ok?
Y Marcos, persona muy allegada a la comunidad que seguía las enseñanzas de Pedro, en 1 de Pedro 5:13, a ver, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice ahí bien claro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahora, allí podemos entender como mi hijo espiritual, mi hijo, como decir, como mi Timoteo, una cosa así, ¿ok? Pedro, hablando claramente de este Marcos, ¿no? Como una persona muy allegada a la comunidad, por eso dice, la iglesia que está juntamente con vosotros y Marcos os saludan. O sea, es como si mandáramos saludos de parte del pastor Eduardo, la pastora Rosana y de la hermana Chirle, como que, trabajan juntos. Ese es el punto. Entonces Marcos, ahora, de esta información del Nuevo Testamento, resultaría que al comenzar la expansión del Evangelio, Pablo y Bernabé, y acá hay otra historia, y no me quiero detener mucho porque si no nos vamos a quedar mucho en este momento, pero ahí hubo un altercado con Marcos y Bernabé, ¿no? Salieron a Jerusalén hacia Antioquía llevando con ellos a Marcos. O sea, Pablo y Bernabé salieron en una misión hacia Antioquía llevando con ellos a Marcos. Este los acompañó en sus primeras empresas misioneras a Chipre y Perges, de donde regresó por causas desconocidas. Ahora, Bernabé, deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos, cuando el apóstol planeaba su segundo viaje, el apóstol Pablo, encontró la oposición de Pablo, que partió solo. Y ahí se da un suceso de que Pablo le dice a Bernabé, no, esta vez no. O sea, la primera vez bien, pero la primera vez... Entonces ahí es lo que se suscita como un altercado entre Pablo y Bernabé, pero los dos querían hacer buena obra. Lo que pasa es que Bernabé decía, vamos a llevarlo a Marcos, y Pablo dijo, no, ahora no. Entonces ese ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, y finalmente se separan, pues, ¿no? Bernabé va por un lado, va por el otro, y Marcos sigue, ¿no? Pero más adelante Pablo lo reconoce, como lo hemos visto en la historia, en estos versículos, habla bien de Marcos. Por eso es importante, miren, Marcos estuvo mirando todo lo que estaba aconteciendo, y en base a eso escribe el evangelio de Marcos. Muchos relatos que usted va a ver ahí, directamente de puño y letra de Marcos, porque Marcos no se agarró de ninguna otra fuente, sino simplemente fue, como decíamos al comienzo, secretario de Pedro. Y es como